que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Hemos llegado al versículo número 8, el 7. Lo veíamos la otra vez, el viernes pasado. Y versículo número 8 de Romanos 1:8 dice: en primer lugar, dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de nuestra fe. Leo una vez más, dice el apóstol Pablo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, dice, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. A este punto hemos hablado que en los versículos anteriores el apóstol Pablo está hablando acerca que el evangelio del Señor, que estaba prometido desde antes de que Jesús viniera y que Él vino como el cumplimiento de esas promesas que se habían hecho a los profetas desde tiempos anteriores, vino a presentar el evangelio de la gracia de Dios. Gracia es un favor que no merecemos, pero a través de Cristo recibimos gracia sobre gracia. Y que el Señor fue declarado como el Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Y Él como apóstol destinado para poder promover ese mensaje está predicando el mensaje a los amados elegidos de parte de Dios. Llega el versículo número 8, a esos elegidos que están en Roma, les dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, dice, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Roma en ese momento era, diríamos, el centro político, militar y económico del mundo conocido. Es decir, que la influencia de Roma abarcaba a todo el mundo existente en ese momento. Estaba todavía Roma en la cúspide de su imperio. Por esa razón es que él viene y él dice, por todo el mundo se habla de vuestra fe. De hecho, en el año 49 después de Cristo, uno de los emperadores llamado Claudio, fíjese que era tal la influencia del cristianismo en Roma, que por medio de un edicto imperial sacó a todos los judíos de Roma, entendiendo él quizá que todos los judíos eran cristianos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 2, que dice, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, está hablando acerca de Apolos, dice que se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Es decir, que el cristianismo comenzó a tener una influencia en Roma tan grande que Pablo dice, en todo el mundo se oye de vuestra fe. Es lo que está diciendo aquí en el versículo número 8, ya que Roma era el centro del imperio romano, y entonces se conocía de los cristianos que estaban realmente haciendo una, ¿cómo llamarle? Algo extraordinario estaba pasando en los círculos romanos. Ahora, el versículo 9 dice, pues Dios, y este versículo 9 es importantísimo, el apóstol Pablo, una vez más, que hablábamos días atrás acerca de la persona del apóstol Pablo, determinado a predicar el evangelio, celoso y comprometido con la causa del evangelio de Jesús, que se le había aparecido y le había discipulado de una manera directa a él. 3 años cuando he llevado a Arabia a ser discipulado directamente por Dios para tener el mismo lugar que tenían los otros apóstoles, los apóstoles del Cordero, que son los únicos, óigame bien esto, que son los únicos que tienen la autoridad bíblica para poder sentar doctrina. Ningún otro apóstol tiene la autoridad bíblica para sentar doctrina. Digan lo que digan.
El Señor me reveló, hermano, eso no es bíblico. Los únicos apóstoles que tienen la autoridad para sentar la doctrina cristiana son los apóstoles que quedaron designados en las Escrituras. Los 12 del Cordero, excluyendo a Judas. Y luego Pablo, que quedó, que escribió 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Los demás apóstoles existentes el día de hoy son simplemente enviados. Un ministerio más, como cualquiera de los 5 ministerios, sin ninguna hegemonía o ninguna posición por encima de otros. Simplemente es uno de los más. Y le he hablado yo, apóstol significa enviado, punto. Es el primero que llega, el que funda o comienza una iglesia, es un ministerio. Es la razón que hace. Pero ningún apóstol en este tiempo, o enviado en este tiempo, tiene la autoridad de sentar doctrina bíblica. Aquellos que se han atrevido, yo he sido testigo de grandes herejías con las que han salido. La palabra de Dios sigue siendo y debe de ser respetada como la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, que Dios lo había elevado a ese nivel con los otros apóstoles, como Pablo, como Juan, dice algo que es importantísimo acá. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Estoy repitiendo el verso 9. En la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Ahora, vea esa frase, sirvo en mi espíritu. Ese es un compromiso espiritual que Pablo tenía, no un compromiso emocional, no un compromiso carnal. Pablo había vivido, y recuerde que Pablo era fariseo, y él mismo en un momento determinado dijo que entre los fariseos él era de los más excelentes, desde su formación como niño hasta el momento en que llegó a tener tal confianza de los fariseos que le dieron autoridad para perseguir a los cristianos. Pablo sabía que el fariseísmo era una religión que lo único que quería era dar la imagen de santidad, pero por dentro realmente no eran sinceros en su búsqueda de Dios. Jesús los ubicó y los desenmascaró, diciéndoles esta expresión, diciéndoles que eran como sepulcros blanqueados. Una expresión sumamente fuerte. A los fariseos que oraban varias veces al día, 3 veces al día, ayunaban 2 hasta 3 veces por semana, que tenían sus vestiduras aparentando una gran santidad. Pablo sabía que eso era realmente una farsa. Y también había sido creado y se movía en un círculo de mucha, que le llaman realmente, ¿cómo llamarle a esto? Superstición. Recuérdese usted que en ese tiempo los romanos y aún la influencia griega que estaba surgiendo en ese momento, creían en diferentes dioses y todo ese tipo de superstición que rodeaba a la sociedad de Roma, y una doctrina que estaba muy prevalente en ese momento era una doctrina que lo que decía era de que la meta del hombre era buscar el placer. La meta del hombre, la felicidad del hombre era poder encontrar el placer, es lo que se conoce como el hedonismo. Pablo por un lado mira el ascetismo de los fariseos, que el ascetismo es lo contrario, es como privarse de los placeres, ¿verdad? Porque no comían, no hacían muchas cosas, y por otro lado mira el desenfreno de otros y se da cuenta de que realmente eso no era el camino que agradaba a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo había llegado a tener un compromiso con Dios por la experiencia que había tenido, y dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Es decir, que su servicio, y la palabra servicio en la escritura, en la Biblia, no solamente quiere decir servir a Dios en la predicación y en las demás cosas, sino también es traducido en algunos casos como adoración. Es decir, que la adoración que Pablo daba a Dios, porque cada vez que usted sirve a Dios le está adorando. Cada vez que usted adora a Dios le está sirviendo. La adoración o el servicio a Dios era un servicio que lo hacía en su espíritu. No era ni con el alma, no era ni con la carne. Déjeme decirle esto, déjeme señalar en esto. Cuando nosotros servimos a Dios, voy a pensar, ¿con la carne nada más o con el alma? Hermano, cuando vengan situaciones difíciles vamos a dejar de servirle a Dios.
Por ejemplo, si le servimos a Dios solamente con las emociones, vamos a servirle solamente cuando nuestro servicio, según nosotros, tuvo éxito. Cuando, por ejemplo, usted hizo algún servicio y alguien llegó y le dijo, ay, hermano, Dios lo bendiga, qué bendición lo que usted hizo o cómo Dios lo usó. Pero si no le dicen eso, entonces su alma se desanima. Si así fuera Pablo, se hubiera desanimado cuando lo encarcelaban, se hubiera desanimado cuando lo golpeaban, se hubiera desanimado cuando lo traicionaban, pero el servicio de Pablo, y eso es importantísimo, era en el Espíritu. Por eso entendamos, bajo esta perspectiva, cuando el Señor le dice a aquella mujer samaritana, la hora viene y la hora es, donde los verdaderos adoradores, recuérdese que adoración es servicio de servicio, donde los verdaderos adoradores adorarán o servirán al Padre, como dice, en espíritu y en verdad. Es decir, que nuestro servicio a Dios debe ser un compromiso espiritual. Y Dios nos ayude a poder alcanzar esta situación. Por eso es que Pablo escribió pasajes como Romanos 12:1, donde dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que utiliza la palabra, dice, sacrificio vivo. Es decir, cuando yo tengo un compromiso con Dios en el Espíritu, en otra oportunidad, fíjese que el apóstol Pablo, llegó un profeta, en el libro de los Hechos se relata eso, llamado Agabo, y agarró el cinturón de Pablo y dice, el hombre de quien pertenece este cinturón, así dice el Señor, profeta genuino, ¿verdad? Porque hay quienes son profetas mentirosos y falsos. Todo, aprovechando la triste experiencia, todo lo que lleva detrás dinero, póngale ojo. Toda predicación, por buena que sea, y después digan, hay una unción ahorita de prosperidad, póngale ojo. Pueden ser predicaciones o tácticas que les han funcionado anteriormente y les seguirán funcionando. Si hasta el mismo diablo utiliza las mismas tentaciones toda la vida, porque si le siguen funcionando no las cambia, ¿para qué las va a cambiar? Fíjese que estos falsos hermanos de los cuales hablamos, usaron la misma táctica con todos. Que no tenían para pagar la luz, que les iban a cortar. Y yo digo, pues ni se inventaron nada nuevo, era lo mismo, pero como les seguía funcionando, lo seguían diciendo. Entonces, en este caso, fíjese que el apóstol Pablo habla y dice aquí que nosotros, si estamos realmente en un compromiso con Dios en el Espíritu, vamos a poder tener nuestra vida como un sacrificio para Dios, sacrificarnos por Dios. No por los hombres, pero sacrificarnos por Dios, le recalco. Y es lo que el apóstol Pablo dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. En Filipenses 3:13 le escribe y dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Vea cómo dice, adoramos en el Espíritu de Dios. Y le repito, adoración es sinónimo de servicio. Cualquiera podría decir que las maestras que están hoy atendiendo a sus hijos no están adorando a Dios. Quizás están adorando a Dios más que usted y yo hoy en la noche. El hermano que estuvo en parqueo, aguantando frío, ayudándolo a coordinar, cualquiera puede decir, no está adorando a Dios. Le puedo garantizar que adoramos a Dios cada vez que tenemos una vida de servicio a Dios. Para que usted no se canse, y le imploro, le ruego, a pesar de las situaciones tan vergonzosas que pasan en el Evangelio, Dios sigue siendo el mismo y Dios nunca nos falla ni nos defrauda, hermano, en ese sentido. Sírvale a Dios con todo su corazón. Adórele a Dios con todo su corazón. Le garantizo que en su momento determinado va a venir la recompensa. No le puedo decir mañana, dejaría de ser leal y veraz. ¿Sabe usted que yo estoy comprometido? Ya es algo que en mi corazón y mi espíritu lo he hecho, en lo que Dios me ayude. Quiero decirle la verdad. Yo no le prometo un evangelio donde todo se le va a acabar. Le he dicho que en el evangelio van a haber enfermedades. Le he dicho que en el evangelio van a haber situaciones difíciles. Le he dicho que va a pasar momentos de escasez, como también va a venir gran prosperidad. Es una realidad del evangelio. Pero tenemos nosotros que decir la verdad. Hermano, y no nos confundamos.
La recompensa de Dios vendrá a su debido tiempo. Le comentaba a alguien la otra vez esta ilustración que me llegó mucho cuando yo la escuché. No sé si se la comenté ya desde el púlpito, pero se la voy a decir. No creo. Dice que años atrás, habían unos misioneros que regresaban de el África, donde habían pasado 30 años de su vida, predicando a las tribus del África, exponiendo sus vidas a esa situación. Y ya entrados en edad, venían en el barco, y en ese barco venía también un expresidente de Estados Unidos que se había ido al África de cacería. Había ido a cazar elefantes, rinocerontes, hipopótamos y todo ese tipo de situación. Ellos habían pasado 30 años sirviéndole a Dios, con mucho esmero, sacrificio, entrega. Cuando llegaron al puerto donde entraron, había una gran recepción de gente, con música, con pancartas, con globos, recibiendo al presidente que se había ido a cazar animales. Cuando bajaron, la esposa, al ver eso, porque a ellos no había ni siquiera quien los recibiera, al llegar a un hotel barato, llegaron y la esposa abrió su corazón con el esposo y le dice: qué triste y qué decepcionante es que nosotros hemos dejado 30 años de nuestra vida y nuestra vida entera en el servicio a Dios, y cuando volvemos a casa, a un presidente, solo porque es presidente, que fue a matar animales, ingrato que se fue allá a matar animales indefensos, lo reciben con toda la gala, y a nosotros que estamos haciendo la obra de la eternidad ni siquiera nos dieron alguna pequeña bienvenida. Dice que cuando pasó el tiempo, un día de esos, el esposo y esposa meditando sobre eso, Dios le habla a la pareja y les dice: ¿sabes por qué al regresar a casa no te recibieron como recibieron a la otra persona? Dice: ¿por qué? Porque todavía no has regresado a casa. Esta no es tu verdadera casa. Hermanos amados, la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Sepa usted lo que he hablado ahorita de las situaciones migratorias que están pasando y toda la situación. Y es más, le voy a abrir mi corazón. Si a mí me preguntan, porque hay un mover de los evangélicos donde dicen: no, pues el presidente es cristiano, Dios los está utilizando. Mi opinión. Como yo le decía una vez a mi esposa hablando, le decía: si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente, ¿qué le preguntaría? Y ella me preguntaba me decía sus cuestiones, ¿verdad? Muy inclinado a lo de inmigración. Y yo le decía, yo lo que le preguntaría es: señor presidente, ¿usted realmente es cristiano? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces podemos criticar muchas cosas, pero a la misma vez también veamos todo como un todo, hermano. De que está ahí el hombre porque Dios lo puso, no me cabe la menor duda. Que hay que respetarlo definitivamente porque la palabra de Dios me dice. Pero que a mí me vaya a decir usted: hermano, es un siervo de Dios. Yo personalmente no me atrevería a decir eso. Ahora, volviendo ya a la palabra del Señor, le digo, hermano, no importa qué esté pasando alrededor, hermanos amados, nadie nos puede proteger más que Dios. Es más, yo le aconsejo: busquemos a Dios. La Biblia dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Que este lugar, que Bohemia, que en cualquier lugar, sea un lugar donde podamos nosotros hacer un esfuerzo por buscar a Dios. Si estando en la búsqueda de Dios, Dios permite que pasen cosas, sepa usted, por el compromiso que Dios tiene en su palabra, que Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar, Dios va a exaltar su nombre en cualquier situación. Pero busquemos a Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores. Dios nos conoce, pero lleguemos a Él, busquémosle. Solo Él nos puede cambiar. Solo Él puede hacer lo que ni siquiera nosotros podemos hacer. Busquemos a Dios. Pablo también escribió en 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con limpia conciencia,
Es decir, que Pablo no servía como los fariseos. Pablo no servía como los otros que buscaban solamente en los placeres, sino dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Al grado que en el capítulo 2, verso 22 de 1 Timoteo, le dice a Timoteo Pablo, huye pues de las pasiones juveniles. Y le dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Por eso en Romanos capítulo 1 podemos ver nosotros que dice la palabra de Dios, y si usted puede ver conmigo una vez más del capítulo 1, versículo 7, el versículo anterior, dice, a todos los amados de Dios, ya el viernes anterior le daba yo lo que la palabra respalda sobre el amor que Dios nos tiene, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, pero no lo deja ahí nada más, dice, llamados a ser santos. Si Dios nos ha escogido, nos ha salvado en su misericordia, no nos equivoquemos. Nuestro llamado, nuestra meta va a ser un camino de santidad, un camino de apartado al mundo, de estar apartados del mundo. Y eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Pastor, ¿usted tiene pecados? Claro que sí. Se lo digo hoy. Se lo digo hoy. Ahora, que no lo haya defraudado a usted, gloria a Dios. Pero todos tenemos pecados. Ahora, en la misericordia de Dios y por la palabra de Dios, yo digo, Señor, pero tu palabra dice que la buena obra tú la vas a terminar y yo voy a confiar en tu palabra, yo voy a seguir buscándote, yo voy a seguir, Señor, haciendo lo que la palabra de Dios dice y tú nos vas a transformar y nos vas a cambiar. Eso es lo que yo le he predicado, es lo que creo, es por lo que estoy acá. Sería un hipócrita de venir y decirle, hermano, no, usted conságrese, que mira, hermano, y uno excluirse de eso. Todos cometemos errores de acción, de pensamiento, de intención, pero en la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, todavía el Señor está trabajando a través de su Espíritu en nosotros la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Nuestro llamado es a ser santos. Recalco, no alcanzar bienes en esta tierra. Usted quiere alcanzar bienes en esta tierra, alcáncelos. Pues. Decía alguien por ahí que puso en su WhatsApp una vez, me llamó la atención, me lo enseñó alguien. Porque usted sabe que a veces hay gente que le quiere dar consejos a uno, ¿verdad? De todo. Y después que le da la cosa, es que es una crítica constructiva. ¿Ha oído usted ese término? Decía en ese WhatsApp algo muy importante, decía, no acepto críticas constructivas de nadie que no haya construido algo. A veces al que no tiene nada, al que tiene algo, el que no tiene nada le quiere decir cómo administrar lo que tiene. Cuando usted alcance, entonces sí, yo le voy a prestar un poquito de atención. Y me he dado cuenta que aquellos que tienen no dan consejos. Porque han reconocido realmente que las cosas materiales, hermano, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. El llamado de la iglesia, y mire que se lo digo hoy, parado en esta situación. Cuando nosotros venimos acá hace 19 años, veníamos cargados jalando un U-Haul, remolcando un carro con todas nuestras cosas que teníamos metidas ahí y como con 20 o 30 mil dólares de ahorros, ¿verdad? ¿Eran 20 o 30? 20. 5. Hermanos, el día de hoy comenzamos el ministerio con eso. Permítame ser osado en eso. Dando lo que sabíamos que era de Dios y nos lo había puesto en nuestras manos. Ya yo le he dicho, yo sé lo que es tener $5 para el gasto de la semana. Donde no me atrevía a ir a comprarme un café y del Dunkin'. Ya no usted que se lo va a comprar al Starbucks. Horrible café, no sé cómo les gusta, pero en fin, ¿verdad? Anyway. El día de hoy, por la misericordia de Dios, y lo recalco, por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el temor de Dios a poder administrar bien lo que usted da,
que le insto a que siembren las cosas de Dios, hermano. El día de hoy esta iglesia tiene 2 templos totalmente pagados. Ahora, usted me dice, ay hermano, qué bendición. Hermano, pero ¿sabe cuál es la bendición más grande? Que podamos, porque lo que hace la iglesia no son los lugares, que usted venga a buscar a Dios y pueda entender, y podamos todos entender, que nuestro llamado en esta tierra es poder alcanzar el enfoque a la santidad de Dios. Que fluyamos en adoración a Dios, que hablemos de Cristo. Lo demás, hermano, eso, cuando el Señor venga, ¿qué? ¿Usted cree que el pastor va a estar, ay no Señor, ¿y qué hago con los templos? Que si quiere. Mi casa, Señor, ay mi carro. Hermano, si somos honestos y sinceros, claros en la palabra del Señor, aquí nosotros vamos de paso nada más. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí, hermano, porque no quiero apresurarme en Romanos, que es tan importante. Pero aprendamos del apóstol Pablo a poder servirle al Señor, de tener un compromiso en el Espíritu. Si usted, el Espíritu de Dios, ha llegado a su vida y ha hecho algo dentro de su corazón y usted tiene fe en Dios, confíe en Dios, créale a Dios, búsquele a Dios, adore a Dios, sírvale a Dios, deje los resultados a Él, que la buena obra que Él ha comenzado la va a terminar en su vida. Padre, yo te agradezco esta noche, Señor. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor
tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.